a saludar y añadir a la mesa a Jesús Núñez. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días. Hola, buenos días, Marc. ¿En condición de qué se podría recibir a estos rusos que salen de su país porque no quieren ser llamados a filas? Creo que básicamente en su condición de personas que tratan de defender su propia seguridad personal y que entienden que se van a ver metidos en una vorágine que puede llevar en muchos casos a la muerte. Por lo tanto, tampoco podemos pedirle a todos los ciudadanos rusos que sean héroes. Pensemos en que son como cualquiera de nosotros, intentando acomodarse a un gobierno autoritario que hasta ahora no había tomado una decisión como la de la movilización general y que ahora se encuentran que claramente su vida cambia de manera drástica y por lo tanto buscan evitar el encontrarse en el frente de la guerra en Ucrania. Desde ese punto de vista, como ya habéis mencionado, creo que estamos mucho más ante una cuestión política que ante una cuestión jurídica, puesto que si hay voluntad política, seguro que se encuentra el instrumento para llegar a una posición común que evidentemente, por un lado, puede poner a prueba la propia Unión Europea, pero también, por otro lado, podríamos llegar a pensar incluso si lo que se busca es dejarlos dentro de Rusia para que eso se convierta en un instrumento de presión sobre Putin que pueda derivar en un descontrol de la situación o que pueda acabar con la eliminación del propio Putin dentro de ese, como digo, régimen autoritario. Jesús, estás planteando que la decisión es más política que legal, pero lo cierto es que si finalmente la Unión Europea o determinados países permiten que esos rusos estén en su territorio, hay que dotarles de una figura legal. ¿Qué serían? ¿Refugiados? ¿Estarían bajo la figura del asilo? Porque si no, que se queden en esos países europeos es inviable. Como digo, legal tiene que ser lo que se adopte, evidentemente, pero no es tanto una cuestión jurídica en la que técnicamente tengamos que definir de principio si se tratan como refugiados, inmigrantes o cualquier otra figura, sino que estoy absolutamente seguro de que si hay voluntad política habrá capacidad cualquiera, técnica, para encontrar el acomodo de esas personas que, tal como estaba diciendo ahora Nacho Torreblanca, no tienen por qué ser millones y millones. Estamos hablando de personas que evidentemente tienen ya una determinada edad, puesto que están dentro de ese esquema de movilización no parcial, por cierto, sino que es una movilización general. Lo de los 300.000 personas no es más que la primera fase que el ministro de Defensa ha anunciado, pero el decreto aprobado por la Duma rusa plantea una movilización que permite afectar al conjunto de los que se muevan entre los 18 y los 65 años. Es lo que te iba a preguntar, porque has utilizado tú lo de movilización general, por lo tanto no te crees lo de parcial. Quería preguntarte también por los referendos que han empezado hace hora y media. ¿Cuál es el objetivo de esos referendos que obviamente nadie va a aceptar, pero que Putin va a utilizar de alguna manera, entiendo, para que se entienda que le atacan directamente a su territorio, ¿no? Hay un argumento que se está utilizando habitualmente ya que va en esa línea, Marc, lo de en la medida en la que organice esa farsa de consulta popular que determine que esas 4 regiones que ni siquiera domina completamente desde el punto de vista militar pasen a formar parte de la Federación de Rusia, eso le permitiría jugar con el argumento de que defendiendo el territorio ruso me veo obligado a utilizar todos los medios disponibles si mis intereses vitales están en juego y por lo tanto eso podría ligarse con un posible uso de armas nucleares. Si eso fuera así, no necesita hacer ese referéndum, puesto que Crimea, desde el año 2000, ya es territorio ruso y Crimea ha sido atacada claramente por misiles, por artillería ucraniana. Luego ya podía haber utilizado ese argumento sin necesidad de complicarse ahora todavía más la vida. Digo complicarse porque va a ser una condena general, no va a tener el reconocimiento de prácticamente de esos territorios como territorio ruso, le va a llevar a una complicación mayor todavía de la gestión de esos territorios y todo eso con una farsa que ya digo nadie va a creer y que le complica, por lo tanto, ya todas las asignaturas pendientes que se le van acumulando a Putin dentro del territorio ucraniano. Jesús, quédate con nosotros, pero antes me gustaría conocer la opinión de nuestros compañeros aquí en la mesa, porque claro, estábamos hablando de si Europa va a acoger o no va a acoger a los ciudadanos rusos que salgan de su país huyendo de la guerra. Yo me preguntaba, ¿podemos estar enfrentando juntos como Unión Europea este debate, Nacho, y que luego cada país tome una decisión distinta y nos encontremos con una Europa de diferentes velocidades o de diferentes decisiones ante esta cuestión? Bueno, yo creo que se va a buscar la vía más fácil, porque si de verdad hay países que quieren
por sus sensibilidades, por otro tipo de razones. Probablemente no haya muchos rusos que quieran pasar mucho tiempo en los países bálticos en estos momentos, ¿no? Preferirán estar en países, digamos, donde ese contacto, ¿no? Puede ser más fácil. Pues probablemente se habilitarán vías para lo que los países que voluntariamente quieran acogerse a ese régimen o que estén dispuestos a aceptar temporalmente, ¿no?, a estas personas que se van de Rusia, puedan hacerlo sin imponer a otros, ¿no?, que tengan que hacerlo también. Yo, como decía Jesús Núñez, creo que es el momento de que ahora seguramente, estoy convencido de que Alemania, Francia, Italia, España, va a haber países que, bueno, que están un poco, digamos, en la retaguardia, ¿no?, de esa primera línea, que estarán dispuestos a acogerlo sin querer forzar a los demás. Porque en el caso de los refugiados sirios sí que es verdad que ahí hubo gente, particularmente en Hungría, que incluso hicieron referendos para desobedecer las directivas europeas que eran de obligado cumplimiento, ¿no? Pero porque ese sí era un caso claro de protección internacional. Aquí yo creo que se va a buscar una fórmula por la cual no se imponga y no se rompa precisamente la Unión Europea. Claro, pero yo comparto lo que dice Nacho, pero de alguna manera habrá que encontrar un mecanismo que, sin forzar a los estados que se oponen, dé la sensación, por lo menos, que haya una escenificación de unidad europea. Es decir, bajo unos criterios, bajo unos parámetros comunes, aunque luego es verdad que cada estado tenga una situación diferente en función de lo que está dispuesto y de lo que puede. Yo creo que Europa no se puede permitir que la sensación que se lleven sus ciudadanos es que cada uno va por libre y cada uno hace lo que considere. Andrés, cuando los bálticos dicen no, también tienen sus motivos. Es decir, claro, la relación es compleja, ¿no? Sí. Claro. Recibir por parte de esos países a miles de rusos en este momento, claro, es una y además muy compleja, que hay que encontrar ese encaje. Hay que encontrar el encaje porque es el argumento de, bueno, ustedes han estado en Rusia, no han combatido esta guerra, esta invasión de Ucrania y ahora quieren venir a nuestra casa que les acojamos, cuando ellos también se sienten amenazados, hacen frontera con Rusia, ya hace tiempo que cerraron las fronteras, hace tiempo que cortaron el gas, el petróleo, o sea, son países que además están en recesión, que tienen una inflación descomunal por la guerra, claro, están sufriendo muy de cerca las consecuencias de esto. Pero seguramente, yo también pienso, al final allí siempre, en Bruselas siempre se encuentra dos cosas. Una fórmula para salir airoso, casi siempre, ¿no? Y una fórmula que transmita cierta unidad. Desde que comenzó la guerra es uno de los esfuerzos más grandes que se ha trasladado, incluso con la política de sanciones. Se han buscado mínimos donde haya sentido común. Excepciones, claro. Y yo creo que se llegará a algo de eso. Y además tened en cuenta que la fórmula jurídica, pues, al final es gente que huye de un país autoritario por una guerra. Pues yo creo que por ahí... Y no los vas a devolver. Al final, si no hay unidad en Europa, no será por esto. Este tema al final es, para los países no es tan relevante a nivel numérico ni de coste económico, por tanto lo veremos más complicado cuando sea el tema de repartir ayudas, de cómo se ha hecho el tema de factura a la luz, de impuestos a la banca o a las energéticas. Ahí hay puntos de fricción reales. Y en ese tema al final es fácil llegar a un punto mínimamente que todos queden un poquito bien. Bueno, una última pregunta ya para cerrar este tema, Jesús, que no hemos tenido ocasión esta semana de hablar con él. Putin, más debilitado que nunca con todo esto que ha decidido. Desde luego más debilitado, aunque trata de aparentar fortaleza con las medidas que ha tomado, tanto la movilización general como la amenaza nuclear que ha reiterado y la celebración de ese referéndum en las zonas ocupadas en Ucrania. Estamos ante un Putin que, no lo olvidemos también, está siendo cada vez criticado de forma más abierta precisamente por ser blando para los esquemas del Partido Comunista dentro de Rusia, los sectores ultranacionalistas, los llamados también eurasianistas, que lo que le piden es una implicación directa ya global, es decir, la declaración de una guerra con todas sus consecuencias, y que por lo tanto es un Putin que, en la mínima medida en la que se sienta presionado también por ese, y entendiendo que cuando entró en esta nueva dinámica de invasión no va a salir de Ucrania con las manos vacías, nos encontramos con una quizás situación paradójica, en el sentido de cuanto más se acerca a Ucrania a una posible victoria, más desesperación cabe imaginar de Putin. Por lo tanto, más inclinación a utilizar bazas que todavía tiene en sus manos. Lo estamos viendo ahora con la movilización, que era algo que podía preverse, pero también eso nos va a acercar todavía más problemáticos, como puede ser el uso de unas armas nucleares que tienen cantidades considerables, o incluso
atacar en algún momento algún país de la Alianza Atlántica, de la OTAN, desde la cual, como Polonia, por ejemplo, o los países bálticos, están entrando muchas de las armas que alimentan a los ucranianos. Luego, desde ese punto de vista, nos acercamos a puntos de mayor debilidad, pero también de mayor desesperación, que pueden hacer de Putin todavía un actor más peligroso. Bueno, pues esperemos que no. Gracias, Jesús. Como siempre, hasta la próxima. Buenos días, encantado.